Sí, dos. Perdónenme. Ahora sí, ¿ya puedes empezar a grabar? Sale. Muy bien, pues vamos a nuestra serie, vamos a la palabra. Pues vamos para nuestra mensaje número 13, ¿sí? Y no es de mala suerte, no es porque sea 13, no es que sea mala suerte. Pero vamos a nuestro mensaje número 13 de los discípulos, hombres comunes, ¿sí? Así como usted y como yo somos hombres comunes. Y por favor acompáñeme a el libro de los Hechos, capítulo 1, por favor. Algo pasó con esto. Hechos capítulo 1, versículo 16. También, mira, porque luego no veo. Hechos 1, capítulo 16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Acerca de quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Vamos a orar, ¿le parece? Bendito Dios, Padre Celestial, muchas gracias por tu bendición, por que nos permites el día de hoy estar en tu casa, adorándote, exaltándote. Hemos cantado, hemos adorado, hemos bendecido tu nombre en gran manera, Señor. Por eso, ahora vamos a tu palabra, a escudriñar tu palabra, a que hables a nuestros corazones de cada uno de nosotros y poder así recibir de ti lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Por eso te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser, nuestro corazón, para que hables a cada uno de nosotros conforme a tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias. Amén. El propósito de esta serie, como hemos visto, que ya estamos para el final, no es que porque ya veamos a Judas va a ser el final, porque hubo otro discípulo que reemplazó a Judas, ¿verdad que sí? ¿Quién fue? Matías. Ah, no, bueno. Matías, ¿sí? Fue Matías. Entonces todavía nos falta ver Matías y todavía nos falta ver a otro apóstol más. ¿Cuál es el otro apóstol que? ¿Quién? Pablo. Entonces vamos a ver después a estos dos, pero vamos a según como veníamos leyendo en Marcos, la lista de estos discípulos, vamos a ver ahora a ellos. Vamos a ver a este último de los 12 apóstoles. Y como les decía, el propósito de, como hemos visto, no es solo presentar la biografía o características de cada uno de los discípulos, sino que no solamente es ver las cosas malas ni las virtudes que han tenido, porque también tenían cosas buenas, sino que nosotros nos veamos a nosotros mismos y nos veamos reflejados en cada uno de estos discípulos. De hecho, es ese que cuando leemos la Escritura, nosotros leemos la palabra nos lee a nosotros. ¿En qué sentido? Porque cada vez que usted ve la palabra, hasta parece que la Biblia nos entiende qué estamos pasando en ese momento, ¿no? Y nos refleja cómo somos en la palabra y nos da y muestra nuestra condición, la condición de nuestro corazón. De hecho, el Señor sabe cuál es el propósito que usted tiene el día de hoy aquí, por qué está aquí hoy. ¿Por qué vino? ¿Por qué está aquí? Él sabe la intención de su corazón. Así como los discípulos tuvieron tropiezos, también tenían errores, así como nosotros. Tenemos errores, tropiezos,
Y esto debe ayudarnos a nosotros a que a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar de sus fallas, el Señor fue glorificado. Y eso nos debe alentar a nosotros, que aún a pesar de nuestras fallas que podemos tener y pueden ser graves, el Señor puede usar eso para ser glorificado y poder transformarnos y que seamos verdaderos hijos. Porque en esas fallas que tenemos nos damos cuenta que todavía nos falta. Y nos faltan más, mucho más para llegar a ser como Él. Porque luego hay gente que piensa que ya lo alcanzó. Piensa que ya llegó a su máximo nivel como cristiano. A lo mejor por los años que tiene en la iglesia, a lo mejor por lo que sabe de la Biblia, la experiencia que ha tenido, a lo mejor piensa que ya alcanzó como el máximo nivel de cristianismo. Y la verdad es que cuando llegamos a eso, a ese punto, cuando pensamos que ya no hay nada más que cambiar, cuando ya no hay nada más que ser diferente, cuando pensamos que ya todo lo sabemos y que somos bien santos, en ese momento, o que ya me esforcé demasiado, o ya estoy muy cansado, etcétera, y pensamos que ya fue todo, es ahí donde viene la caída, viene el tropiezo. Entonces, aprendamos de los errores que tuvieron los discípulos, pero también de las virtudes que ellos tienen. Y aprendamos que cada momento la palabra nos enseña y nos lleva a ser transformados, ¿sí? Y eso es lo que queremos ver, que el Señor nos transforma a través de su palabra y con esta serie pues hemos visto cómo a estos hombres Dios los fue transformando de poco en poco hasta llegar a sus verdaderos discípulos. Muchas veces pareciera que no entendían lo que a Jesús les decía, ¿no? Y a veces parece también aquí en la iglesia que uno enseña y enseña y enseña y uno no entiende nada. Porque a veces estamos predicando la palabra y decimos una cosa y todavía ni se van y ya están, pues no acabamos de predicar que eso no. No acabamos de predicar que es por acá. Y así eran los discípulos, ¿no? Con Jesús. En una ocasión estaban, les acaba de enseñar acerca de quién iba a ser el mayor, y etcétera. Que debían ser siervos y que el menor debe ser el mayor, etcétera. Y ya iban por el camino y ya iban discutiendo. ¿Quién se va a quedar con el puesto? No les acaba de decir, ¿sí? A nuestros hijos les acabas de decir una cosa, no hagas esto porque te va a pasar esto. ¿Y qué hacen? Te parece que le dicen, así eslo para que te pase eso. Bueno. Entonces la intención es que veamos cómo la palabra nos lleva a cambiar, ¿sí? A veces los discípulos pareciera que no entendían lo que decía Jesús, pero Él les recalcaba y les explicaba de una o de otra manera, así como uno trata de explicarlo de una manera, luego de otra. ¿Para qué? Para que nos quede clara la palabra y veamos lo que realmente quiere el Señor de nosotros. Entonces, el Señor amaba a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Realmente los amaba y los estimaba, que dedicó tiempo para estar con ellos y quería estar con ellos. De hecho, una vez les dijo, yo tanto los amaba que dice, yo no los llamé, ya no los llamaré más mis siervos, sino, ¿cómo les dirá? Amigos. Fíjese cuánto amor tenía Jesús por sus discípulos. El Señor mostró su amor, su amistad, les entregó su tiempo, enseñanzas. Les decíamos la semana pasada, ¿cuántas enseñanzas no habrán tenido con cada uno de manera individual? Y habrán aprendido de manera individual con Él. El Señor Jesús los corregía y los corregía fuerte.
La pregunta es, ¿seremos capaces de aceptar la corrección aunque sea fuerte también nosotros? Los discípulos respondieron a la corrección, aunque fue enérgica, permanecieron ahí. ¿A poco no? Una vez el Señor le dijo, si ustedes también se quieren ir, adelante. ¿Y qué dijeron? Dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Fueron perfeccionados poco a poco. Ellos permanecieron ahí. Igual que Pedro, cuando le dijo que lo iba a negar, dijo, no, ¿cómo crees que te voy a negar? Pues no, y lo negó, pero se arrepintió. Entonces vamos a ver que debemos entender que el discipulado no solamente se trata de recibir información. El discipulado tiene que ver con la práctica, tiene que ver con seguir a Jesús. Y el seguir a Jesús implica que nos tenemos que mover. No nada más tenemos que venir aquí, sentarnos, escuchar y nada más. No, es escuchar, seguirlo, caminar y hacer lo que Él nos dice. ¿Sí? Lo que Él nos dice. No podemos ser espectadores, decíamos la semana pasada. No podemos quedarnos sentados nada más, tenemos que actuar. Entonces, hoy vamos a ver a este Judas. Judas, su nombre significa alabanza a Jehová. ¿Sí? Alabanza a Dios. El que guía. ¿Sí? Otra versión es el que guía, guiado por Dios. ¿Sí? Judá. Y este nombre de Judá era muy conocido, era muy famoso en esos tiempos porque por la tribu de Judá, ¿sí? Judas viene de ese derivado de la tribu de Judá, entonces era muy famoso ese nombre de Judas. Entonces era muy común, porque fue eso de los 12 patriarcas, ¿sí? Hay algo que tenemos que considerar de Judas. Judas era el único de los 12 discípulos que no pertenecía a Galilea. ¿Sí? No era de esa región, era de otra parte. Era de Queriot. Por eso este sobrenombre de Iscariote, hombre de Cariot. Que significa hombre de Cariot. Iscariote, por eso se llamaba Judas Iscariote. Él pertenecía a otro lugar, ¿sí? Era este pueblo de Cariot era un pueblo cercano a Hebrón de Judea. Por eso era el hombre, este sobrenombre que recibía Judas. Parte de lo que conocemos de Judas es nada más el nombre de su papá. En Juan capítulo 6, 66, versículo Juan. Es que me cerraron aquí. Sí, pero me cerraron aquí y estoy tratando de recuperarlo. Oye, medio cargo ya. Ok, nomás déjeme, aquí abro esto. El nombre de su padre es Simón. Lo vamos a ver ahorita en varias escrituras,
de lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Acompáñeme a Juan, la parte que era Juan 6, 7, 71. Juan 6, versículo 71. Es donde viene el nombre de el padre de Judas, Simón. ¿Ok? Ok. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿se fija? Ahí viene el nombre. Es todo lo que sabemos de Judas, de la familia de Judas, que se llamaba su papá Simón, y es todo. ¿Qué hacía este señor? ¿Quién sabe? Pero es todo lo que nos dice. Ahora bien, como lo leíamos ahorita en Hechos, decían los mismos apóstoles que Judas era parte de ellos, que ellos eran parte del ministerio con ellos. Entonces, Jesús no era del montón, un discípulo del montón, no era una persona cualquiera, sino así como los demás discípulos. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a cada uno de sus discípulos? Sígueme. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dejaron todo. ¿Para qué? Para seguirle. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y fueran y predicaran. Entonces él, así igual que todos los demás discípulos, Judas dejó todo, ¿sí? Dejó todo para ser parte de los discípulos. Pero no solamente fue parte de los discípulos, sino que fue parte del apostolado que Jesús les dio. Dice, no solamente fue discípulo, sino todavía llegó a tener un rango, una posición más alta. Acompáñenme a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Ya está ahí? Y fíjense, pongan mucha atención. Dice, entonces llamando a sus 12, ¿qué? Discípulos. Llamó a sus 12 discípulos. ¿Se fija? Había muchos otros, pero él hizo llamado ¿a quién? Nada más a 12. ¿Se fija? Había muchos más, pero él llamó ¿a quién? A 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dale. Los nombres de los 12, ¿qué? ¿Los 12 qué? ¿Se fija? Primero en el versículo 1 decía ¿cómo? ¿Y ahora qué son? ¿Se fija? Ya le cambió. ¿Y cuál es el nombre de estos 12 apóstoles? Son Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, ¿qué? El que también le entregó. En las listas que vemos, cada vez que se habla de Judas, ¿qué es lo que le persigue? Que lo entregó en todo, Conste, entendamos una cosa. Cuando nosotros tenemos y leemos los evangelios, es algo que nos están contando. ¿De qué? Del pasado, algo que ya pasó. Si lo hubieran escrito en el momento que estaba sucediendo, ¿hubieran puesto esto? ¿Por qué? No sabían qué iba a pasar. ¿Era parte del ministerio? ¿Era parte de los apóstoles? ¿Ustedes creen que le iban a considerar un traidor? ¿Verdad que no? Es más, entre estos pues vemos que estaba Judas. Judas, igual que todos los discípulos, estaban expuestos a las enseñanzas de Jesús, ¿sí o no? Judas, al igual que todos, fue y predicó.
Judas, al igual que todos, vio milagros que sucedían. Judas, al igual que todos, vio los milagros que Jesús estaba haciendo. ¿Qué diferencia tenía todos los demás? ¿Mande? Pero eso no estaba, cuando Jesús, no más, ¿quién lo sabía? Jesús. Es más, yo le aseguro que Judas, al estar con Jesús, no pensaba en traicionarlo. Pasó 3 años con él. Nosotros sabemos ahorita que lo traicionó. Y los 3 años que pasó con él, ¿qué pasó? Porque mucha gente así está en la iglesia. Son buenos hermanos, son buenos cristianos, aprenden de la palabra, escuchan la enseñanza, participan en el ministerio, sirven, ofrendan, dan, se regocijan, es parte de todo esto. Pero luego, ¿qué pasa en su corazón? Todo tiene que ver con el corazón. ¿Cómo está la actitud del corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Otra vez, por eso les digo, ¿por qué decimos que le pusieron esto, el que le iban a entregar? Porque es algo que pasó. Si lo hubieran puesto escribiendo, lo estuvieran escribiendo en ese momento, como estaba pasando la historia, ¿hubieran puesto esto? Claro que no. Pero lo hacen y lo distinguen. ¿Cómo fue? La diferencia que hubo de todos los demás discípulos que tuvo Jesús. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. No importa que estemos mucho tiempo en la iglesia, debemos cuidar el corazón. Porque en algún momento de la vida nos podemos traicionar, no solamente a la iglesia, a los hermanos, al pastor, a Dios, a Cristo, con nuestras actitudes, con nuestro corazón fuera de lugar. ¿Por qué digo esto? Judas era un hombre de confianza. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué era un hombre de confianza? Porque era el tesorero, ¿sí? ¿Cuántos tesoreros conoce que sean de confianza? Se supone que son a la persona que más confianza le podemos tener, ¿no? Porque usted no le suelta la cartera a cualquiera, ¿o sí? A veces hasta la esposa le piensa dársela, ¿verdad? Que ya sabe cómo va a ser. No a cualquiera le sueltas la cartera. No a cualquiera lo dejas que administre tu dinero, ¿o sí? No, tiene que ser alguien de mucha confianza. Juan capítulo 12, versículo 6. Dice lo que dice. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, ¿sí? Él era el que traía la bolsa. Ahorita vamos a regresar a ver este pasaje más a detalle. Ahora, todo lo que los discípulos recibían en el ministerio, pues había alguien que lo tenía que administrar. Y ese fue seleccionado Judas. ¿Por qué no habrán seleccionado a alguien más? ¿Por qué creen que lo habrán seleccionado a él? Humanamente, naturalmente, ¿por qué creen? Seguramente era bueno con los números, ¿no? Seguramente era bueno administrando lo que era. Dio cualidades de que era bueno en eso, ¿no? Y normalmente cuando uno sirve en algo, ¿por qué lo ponen a servir en eso? Porque se ve que tiene características, un don, un talento para hacer eso. Y lo que se espera de esa persona es que lo haga bien. ¿Sí? No esperas una traición de esa persona cuando está haciendo lo que está sirviendo, en lo que está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso era la persona de confianza. Ahora, ¿de dónde recibían el billullo? ¿De dónde recibían el dinero los discípulos, el ministerio de Jesús? ¿Quién lo patrocinaba? Las mujeres, Lucas 8.
¿Sí? Dice cómo principalmente provenía de las mujeres los recursos de los cuales el ministerio de Jesús se proveía. Y mire, créame que al día de hoy es igual. Muchas de las mujeres son las que proveen a la iglesia, muchas de las mujeres son las que procuran al diezmo, la ofrenda, porque los hombres, híjole, no somos bien duros en esa parte. Pero fíjese diciendo, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido, fíjese, este es como la respuesta a lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Principalmente aquí con las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entre ellas estaba María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Viste, hasta la gente de gobierno estaban pegando. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Se fija? Hoy la iglesia, hoy en día la iglesia muchas veces ¿cómo se llama? Sigue sustentando por las mujeres. Y si vemos ahorita, veamos la cantidad de mujeres que hay contra la cantidad de hombres. ¿Por qué cree que se sucede eso? Entonces, él, siendo de confianza, es el que llevaba la administración de los bienes, ¿sí? ¿Usted se había puesto a pensar de esa manera? ¿De Judas? Normalmente lo conocemos ¿por qué? Por traidor, ¿verdad? Pero antes de conocerlo de esa manera, fue una persona, fue un discípulo, fue un apóstol, fue alguien que dejó todo para seguir a Jesús. La pregunta es, ¿usted ya dejó todo por seguir a Jesús? ¿O todavía hay cosas que lo detienen a no caminar en el Señor completamente? Si todavía hay cosas que nos detienen, ya nos lleva de gane Judas. Porque él dejó todo por seguir a Jesús. ¿Y nosotros? Ahora, decíamos, es conocido ¿por qué? Por traición, por la traición. Entonces vamos a ver cómo es que empezó a nacer esto de la traición de Judas. Mateo capítulo 26, por favor. (26:14) dice: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo le entregaré, yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Y qué dice después? Escucha este versículo 16. ¿Qué dice? Fíjese. Durante la última cena, Jesús había lavado los pies de los discípulos, así como también lavó los pies de Judas. Y ahí en esa cena, el Señor Jesús reveló que uno de ellos lo traicionaría. Mateo capítulo 26. Dice, Mateo 26, 17. Pues ahí estaba, ¿verdad? Dice, desde entonces buscaba la oportunidad ¿de qué? De entregarle. Dice, ya las prioridades de Judas cambiaron. Fíjese, no nos dice cuándo fue.
Dice, entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y se le dijo, ¿qué me queréis dar? Y los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Cuánto tiempo fue de que se encontró con los sacerdotes o los principales al momento de la última cena? No vemos como un tiempo tal vez, pero dice que él buscaba la oportunidad de ¿qué? Para entregarle. ¿Eso qué nos dice? Las prioridades de Judas cambiaron. Ya no estaban enfocados en ¿qué? Ya no estaba en el servicio, ya no estaba en el aprender de la enseñanza de Cristo. Yo creo que a lo mejor es como muchos hermanos cuando van a las iglesias. No aquí, ustedes no, son otros de otras iglesias. Otra donde iba. No, sí, en serio. No, ustedes no, yo sé que ustedes sí ponen. Pero hay mucha gente que va a la iglesia y en lugar de poner atención a lo que se está enseñando, ya lo único que estás viendo, se equivocó el pastor, eso no creo. Es y nomás buscando a ver qué le encuentra el pastor para decir que está mal. O ver en qué se equivoca y señalar al pastor en qué se equivocó. ¿Por qué? Porque sus prioridades ya están en otra parte. Mucha gente, hay hermanos que han venido, hermano, voy a ir a tal iglesia, no sé qué. Vaya, con toda confianza, yo no tengo ningún problema que usted vaya a un lugar o vaya a otro. Eso es cuestión suya. El problema es que luego sucede esto, ya las prioridades cambian. Porque el Señor lo puso aquí, si el Señor lo plantó aquí es para que usted crezca aquí, sea un discípulo aquí y haga y sirva aquí. Cuando va a otro lado, ¿qué empieza a hacer? Cuando va a otra iglesia, empieza a comparar. Mira, ahí sí tienen esto. Mira, sí hacen aquello. Mira, deberían hacer esto allá. Debería hacer aquello acá. ¿Sí o no? Me dice que sí porque lo ha hecho, porque sabe. Pero, porque me ha tocado, me han platicado, dicen. Pero empiezas a ver, allá, mira, ¿por qué no hacen aquello? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué? Y ya la prioridad de enfocarte en lo que el Señor tiene para enseñarte a ti, cambia, porque estás en qué? Buscando oportunidad de otras cosas. ¿Y qué ha pasado? En ciertas ocasiones, pues mucha gente pues, se ha ido, ya no ha quedado en este lugar, se ha ido. Normalmente la gente gente que se ha ido así nomás, pues es porque ha hecho eso. Muchas otras no, han venido, platicaron, ¿sabes qué? Ya nuestro tiempo aquí ya es, bueno, bye. Hay gente a la que hemos orado por ellos y decirles, aquí tienen las puertas abiertas. Hay otros que les hemos dicho, queremos orar por ustedes y pues nunca regresaron. Para que ni que oráramos por ellos, pero la intención era bendecirlos y que fueran, porque nosotros no obligamos a nadie que estén aquí, pero el problema es que cuando hacemos eso, el corazón empieza a cambiar. Y puede haber una traición. No a mí, no a la iglesia, al Señor. ¿Por qué? Porque si por algo tú estás aquí y llegaste a este lugar por algo, es porque Dios tiene un propósito para ti. Y tienes que cumplir ese propósito. Sigue diciendo, versículo 17, ahora sí. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él le dijo, ir a la ciudad, a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Dice, se oye bien simple, ¿no? Vas a encontrar, un señor ya preparó todo para... Se oye muy simple, pero es un milagro impresionante. Cómo es que Dios le habla a otra persona sin saber y ya tiene todo preparado para ti. Pero eso es aparte. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Con quién? Con los 12. Pregunta, ¿usted se pone a comer con cualquiera en su casa, a la mesa? ¿Usted invita a cualquiera a comer a la mesa de su casa? ¿Tiene que ser alguien de?
Alguien que estimas, que aprecias, que quieres, ¿sí o no? No cualquiera invitas a tu casa a comer, ¿verdad? Y mientras comían, dijo, escucha esto, de cierto os digo, ¿qué dice? Que uno de vosotros, ¿qué? Me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó, ¿qué dice? Cada uno de ellos a decirle, ¿seré yo, Señor? Dice, fíjense la actitud de los discípulos, que se sorprendían de que alguno lo fuera a entregar, porque ninguno se creía capaz de ¿qué? De traicionarle ni de entregarle. Así como todos aquí ahorita, ¿cuántos se creen incapaces de traicionar al Señor? Ahí nosotros también deberíamos preguntarnos, ¿seré yo, Señor? Porque no vaya a ser que entre Satanás también a nuestro corazón. Y un día queremos traicionar al Señor. Cuidado, ahí también nosotros debemos preguntarnos, ¿seré yo, Señor? Entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Hay más de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, otra vez, ¿qué dice? El que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Vamos a Juan, capítulo 13, creo que era. Juan 13. Versículo 12, vamos 13, 12. Vamos desde ahí rapidito. ¿Ya está ahí? ¿Ya se me durmió? Todavía no. Ok, ¿seguro? Dígame amén si ya se durmió. Eso. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ojo. Qué gran enseñanza nos está dando aquí el Señor Jesús, ¿no? Hablando del servicio, que Él es nuestro ejemplo y nosotros debemos seguir su ejemplo. ¿Sí? Me quedé en el 17, ¿verdad? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿qué dice? Si les hicieres. ¿Hacer qué cosa? Lo que Él hizo, el ser siervo, el ser ejemplo, el seguir sus pisadas. Ok. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. ¿Sí? Mas para que se cumpla, ¿qué cosa? La escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí, ¿qué? Su calcañar. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesús? Les está hablando y les está explicando la escritura. Les está dando un texto de Salmos, capítulo 41, versículo 9. Si no me cree, luego va y lo busca. Salmo, capítulo 41, versículo
9. ¿Qué es lo que está diciendo? Este es un salmo de David. Es más, para que me crea, vamos a ver. Ahí está. Dice, aún el hombre de mi paz. Fíjese, ¿qué? ¿El hombre de qué? De mi paz. ¿En quién dice? En quien yo confiaba. El que de mi pan comía, ¿qué dice? Alzó contra mí. ¿Qué cosa? ¿Qué significa eso? Imagínate que vas con tus amigos, bien tranquilos acá, caminando, todos confianza, van todos tranquilos y luego de repente uno llega y ¡pum!, te mete una patada por atrás. Eso es mucho de los chavos, ¿no? Que van por atrás y les van mete y mete el pie. ¿Verdad que sí? Eso es lo que está diciendo. Aquel que va conmigo, el que es de mi paz, en el que yo confío, va y ve y me mete una patada por detrás. Para que vean que eso es lo que más difícil es, lo más complicado de entender, o donde cobra más sentido la palabra traición. Porque la traición viene de quién? De un amigo, de alguien que está cercano a ti. Eso es lo más difícil. Fíjese, le voy a dar la definición de lo que es traición. Ah, qué caray, me movieron todo aquí, pero bueno, déjenme lo encuentro. Cuando uno es traicionado, aquí lo interesante es cómo la traición vino de quién, de un amigo. Cuando viene la traición de tu enemigo, pues te lo esperas, ¿no? Pues, estás preparado, ¿no? Hasta ¿cómo se llama? Estás alerta a ver si te va a hacer algo, ¿no? Pero cuando es tu amigo, cuando es alguien cercano a ti, la traición es cuando más duele, ¿no? Por eso, tantas, ¿cómo se llama? Tantos divorcios. ¿Por qué son? La mayoría de los divorcios. Por una traición. ¿De quién? De al que amabas o de la que amabas. Por eso duelen, ¿sí o no? Porque era de las personas a la que estabas con él, con ella. El saber que te traicionó es ahí que realmente duele la traición. ¿Sí? Es ahí donde realmente la traición pega, la traición duele, porque no lo esperas de alguien que es tu enemigo, sino del que es tu amigo. Ahora, lo traicionó, ¿por cuánto dijo? ¿Por cuánto? 30 ¿qué? Monedas de plata, ¿sí? Esas 30 monedas de plata es el equivalente al precio de un esclavo, según Éxodo capítulo 21, 32. Mire, acompañe. Dice, si el buey acornare a su siervo o a su sierva, o sea, lo mató, ¿sí? El buey mató al siervo o a la sierva, ¿qué dice? Pagará su dueño, ¿el dueño de quién? Del buey. ¿Qué pagará? 30 siclos de plata.
y el buey será apedrado. Se fija, 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Ahora, cuando hay una traición, normalmente siempre es porque se busca algo. Se busca un beneficio, ¿no? Siempre. ¿Por qué se busca ese beneficio? Muchas veces por egoísmo, algo que quieres, algo que no obtienes. ¿Por qué? ¿Por qué los matrimonios se traicionan? ¿Por qué hay deslealtad en el matrimonio? Según ellos, ¿qué andan buscando? Según lo que no tienen en su casa. Es que allá sí me entienden, allá aquello. Según ellos, buscan un beneficio siempre. ¿Sí? Buscan siempre un beneficio. Fíjese, la palabra traición en el latín se define como aquella falta, escuche bien, aquella falta que quebranta la lealtad o la fidelidad que se debería guardar hacia alguien o hacia algo. Sí, dice otra vez. Es aquella falta que quebranta la lealtad o la fidelidad que se debería guardar hacia alguien o hacia algo. Consiste en renegar, ya sea con acciones o con palabras, de un compromiso previo. Traicionar también su sinónimo es deslealtad y defraudar. Así que cuidado cuando nos quejemos de algo. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Traicionando, ¿sí? De algo que quebrantamos. Miren, normalmente el jefe te pide, haz esto. Y tú dices, sí, lo voy a hacer. Pero ¿cómo lo haces? Dice tu jefe, tus compañeros, pero lo haces, ¿verdad? ¿Eso qué es? Traición. Eso es deslealtad. Hay mucha gente que se la pasa en las iglesias criticando al pastor, diciendo lo que no le gusta de la iglesia, esto, aquello. Yo no entiendo por qué siguen ahí. A ver si no se me van para la próxima semana. Muchos, ¿verdad? Bueno, ya nos dio permiso el pastor, ¿verdad? Pero mucha gente sí se la pasa. Yo no digo que de aquí, pero yo he escuchado mucha gente que me llegaban en otros lugares, es que esto, es que aquello. Le digo, ¿y por qué sigues ahí? Es que por amor al pastor. Yo, ¿mande? ¿Cómo? Esa es una deslealtad, porque no está siendo directo con la persona, no está siendo correcto. Está haciendo, como decía David, quebrantar la lealtad, en renegar, ya sea con tus acciones o con tus palabras. Está siendo desleal. Imagínate si eso es ante nosotros, imagínate ante Dios. Ay, no, qué aburrido orar. Es que me da mucha flojera leer la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Traicionando, renegando de los privilegios que Dios nos ha dado para estar cerca de Él. Estamos siendo desleales. Estamos peor que Judas. Acuérdese, por eso no íbamos a hacer un juicio de Judas. Estamos viéndonos y a vernos reflejados en él también. Y decir, ¿seré yo, Señor? Sigue diciendo en Juan, capítulo 13, versículo 19. Entonces, Jesús hablándole con la palabra, fíjense, hablándole la palabra, la Biblia, le estaba dando el sermón bien detallado y todo, y se iba allá. Dice, desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, es que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, ¿qué dice? Se conmovió en espíritu y declaró y dijo, ¿por qué creen que se puso triste el Señor?
¿Le habrán entendido lo que les dijo? No. Y a veces así estamos en la iglesia. Nos predican de una manera, nos predican de otra. Hasta que dicen, ay, ¿por qué anda enojado el pastor? No, es que como el Señor Jesús. Se conmovió mi espíritu. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros, si se fija, este es el mismo pasaje que vimos en Mateo. Pero aquí Juan lo está contando lo que él vivió. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Se fijan? Los discípulos no tenían intención alguien sería incapaz de traicionar a Jesús. Como dijo el pastor Roberto, aquí todos se ven como angelitos. Todos así en la iglesia, así nos vemos como angelitos. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, él solito, ¿verdad, Juan? Uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro. Así, me imagino que Pedro está por allá. Oye, pregúntale qué onda, quién es, qué pasa. ¿Quién es el que de quién hablaba? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Acá no le digo a nadie, no, tú y yo. ¿Quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Para que tuviéramos referencia que está hablando de quién, del mismo, ¿verdad? Y después del bocado, ¿qué dice? Ojo. Una vez que empezamos a desenfocarnos en el evangelio, en la palabra, en el servicio que hacemos al Señor, en atender lo que nos corresponde como hijos, como siervos, como cristianos, va a llegar el momento en que Satanás va a entrar ¿a dónde? Entrar en nosotros. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué entró Satanás a él? Porque ya no estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Cuando usted está ocupado en lo que le corresponde como cristiano, leer la palabra, asistir a la iglesia, orar, diezmar, servir, predicar. Cuando usted está enfocado en eso, mire, cuando usted realmente está ocupado todo lo demás, ay, que el hermano se peleó con quién, ¿a poco? Pues el Señor, vamos a orar para que ya no, o sea, ya no lo ve con otros ojos. Pero que que empiece a haber ahí una amargurilla en el corazón. Porque acuérdese de dónde, del corazón, qué cosas salen. Todos los malos pensamientos, todas las cosas malas. Que no entre algo malillo ahí en el corazón, porque si no, te empiezas a desenfocar totalmente. ¿Y Satanás puede entrar? ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, no diga amén, porque ¿cómo que entrar usted? Pero sí puede entrar. Tenga cuidado, mi hermano. Ya no sé dónde me quedé. Muy bien. Entonces ninguno de los discípulos creyó incapaz de traicionarlo. ¿Por qué? Todos se preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Por qué? Porque a todos se veían como bien buenos, bien santos, todos bien. ¿Sí? Pero Satanás entró en Judas. Sigue diciendo, 28, 27, 28. Ya agarré otra vez. Porque algunos pensando, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. ¿Por qué?
Estos estaban enfocados en lo que estaban haciendo, tal vez, no sé. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ese, con esa confianza de que él traía la bolsa, pues no, ¿cómo iba a ser algo capaz de hacer algo malo? No. Que Jesús le había, que le decía, que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces Judas salió de la iglesia, se fue temprano de la reunión. ¿Por qué se habrá ido? Algo tendría que hacer, pues siempre está ocupado el hermano en el servicio, algo tuvo que hacer el hermano y se fue temprano. Así pensaban de él, de Judas. Ay, ¿por qué ya no está el hermano? No, pues seguramente algo está haciendo bien, hermano. ¿Por qué no piensas que puede haber una traición? Y así no pensaban que Judas podía traicionar a Jesús, porque era incapaz, sin tanta confianza que tenían. Mateo 26:50. Perdón que los traigo de aquí para allá, para arriba y para abajo, pero no, desde el 47, dice. Fíjese, mientras todavía hablaba, vino Judas. Y fíjese cómo la escritura todavía le dice uno de los 12. ¿Por qué? Porque lo consideraban parte de él. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Fíjese, eso es lo malo, que cuando uno se revela, junta más gente para que ande con él. En otra parte, ahorita lo vamos a ver, perdón, ya quiero adelantarme. Y sigue diciendo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese es prenderle. Y enseguida, se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. ¿Y qué cosa? Y eso es lo peor, ¿no? Con un beso, con una muestra de afecto, de cariño, lo traiciona. Sí, hermano, Dios te bendiga, te aprecio mucho. Y por atrás, eso es lo que duele. Que al que tienes aquí al lado ande hablando de ti. Por eso, al que con el comías ahí en la mesa y jijiji, jajaja, y ande por allá diciendo cosas tuyas. Yo no digo de aquí, yo digo de otros. Pero es doloroso esa parte. Sí duele, créame. Porque si fuera si fuera de un enemigo, pues te esperas eso y más. Pero no del que... Y fíjese, ¿cómo le dice? Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Amigo. ¿Por qué? Porque lo apreciaba. Porque lo amaba. ¿A qué vienes? Fíjese, era tanto el amor que le tenía a Judas que le dijo, ¿a qué vienes? O sea, piensa lo que vas a hacer todavía. Considera lo que estás haciendo. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora, ¿por qué traicionó Judas al Señor? ¿Mande? Porque estaba escrito, pues sí, sí estaba escrito, pero podría haber sido otro, ¿no? Tal vez. De otra forma. Lo de que estaba escrito, porque dice que era uno de los cercanos. Lo leíamos ahorita, ¿no? A quien apreciaba. Pero ¿por qué traicionó al Señor? El punto es que Judas le abrió la puerta a Satanás. Ese es el punto. Le abres la puerta a Satanás. Y hay muchas formas de abrirle la puerta a Satanás. Muchas. Pláticas, amistades, música,
lo que ves, lo que escuchas, la gente con la que estás, en los lugares en los que estás. Hay muchas formas de abrir la puerta a Satanás. Tengamos cuidado. Porque una vez abriendo la puerta a Satanás, podemos traicionar a Jesús muy feo. ¿Por qué digo esto? Juan capítulo 12. ¿Ya está ahí? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y al que había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. ¿Y los qué? Los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién dijo? Hijo de Simón, el que le había de entregar. Se fija, siempre lo remarcan, ojo. Eso porque ya nos está contando lo que pasado, ¿sí? Y dijo uno de sus discípulos, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿En qué estaba pensando Judas ya? En el billete, ¿no? Que había avaricia, codicia. Ya no estaba pensando. ¿Por qué? Porque Satanás ya había entrado en él. Ya había abierto puertas. Pero dijo esto pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Dónde estaba su corazón? ¿En las cosas qué? Terrenales y no en las eternas. Judas se decepcionó del propósito y del plan de Jesucristo. Porque ¿qué estaba esperando Judas? Un líder revolucionario y no alguien que viera por lo eterno. Ahora, lo malo de este tipo de cosas es que cuando una persona con estas actitudes empieza a corromper a todos los demás, ¿eh? Así que tenga cuidado. ¿Por qué digo esto? Mire, acompáñeme a Mateo 26 otra vez. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y fíjese, dice ahí, al ver esto, los discípulos, ¿qué dice? ¿Pero quiénes? Pues dice, aquí ya vemos que todos se enojaron, pero ¿quién empezó? ¿Se fija? Debemos tener cuidado. Porque uno puede, ¿para qué? Dice, ¿qué dijeron? ¿Para qué es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haber dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues se ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme ¿para qué? Para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella.
Y fíjate, ese es un pasaje paralelo. Pero ¿quién fue el que primero se quejó? Porque cuidado con lo que escuchamos a los demás hermanos. Porque luego nos vienen con cosas un hermano que anda con amargurilla en el corazón y empieza a sembrar amargura en todos los demás. Por eso cuidémonos los unos a los otros, mis hermanos. Ahora, para cerrar. Hechos capítulo 1. Después de entregar a Jesús, ¿qué es lo que pasó con Judas? Fíjese cómo aquí en Hechos 1:18 vemos el detalle que nos da Lucas. Dice, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo, ¿cómo dice? De cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas. Fíjese, ese es el fin de quién? De Judas. ¿Cuál fue? La muerte. ¿Y fue una muerte bonita? En cambio, todos los discípulos también murieron. Pero, ¿cómo murieron y por qué murieron? Murieron con un propósito. Y todos murieron predicando el Evangelio de Jesucristo, con vidas transformadas, cambiadas, llevando a mucha gente a los pies de Cristo. Y este hombre terminó muerto, de cabeza, todo. Miren, Mateo 27. Mateo capítulo 27. Versículo 3. Entonces, bueno, dame del 1, está bien, del 1, para todos. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Dicen, lo querían matar. Entonces Judas, el que le había entregado, ¿qué pasó? Viendo que era ¿qué? Condenado, ¿qué pasó? Volvió como arrepentido. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ojo, no dice que él se arrepintió, dice que él arrepentido devolvió las piezas de plata. Muchos dicen que perdió la salvación, no, pues ya no era salvo este hombre. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es tener remordimiento y otra cosa es tener arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues lo que hizo Judas. ¿Judas qué tuvo? Remordimiento. Por eso dice, devolvió arrepentido. Esta palabra arrepentido en su original es remordimiento nada más. Arrepentido devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Dale? Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, a mí qué me importa. Allá tú. ¿Y qué pasó? Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. Fíjese, se ahorcó. ¿Y qué pasó cuando se ahorcó? Cayó de cabeza
Se partió por la mitad y se le salieron todas. Lucas bien detallista, ¿verdad? Pero fue trágico el final de Judas. Y créame, una persona que es así, es traicionera, en cualquier sentido, no va a terminar bien. Igual nosotros, si traicionamos al Señor, no vamos a terminar bien, mi hermano. Cuidemos nuestra vida delante de Dios. Cuidémonos entre nosotros como hermanos. No nos traicionemos los unos a los otros. Muchos pueden estar con remordimientos, pero no con un arrepentimiento verdadero. ¿Qué significa un arrepentimiento verdadero? Un cambio de vida, totalmente. Tu vida ya no es lo que antes eras. Y mire, mi hermano, si usted tiene aquí 5, 6, 7 años de ser cristiano y su vida sigue siendo lo mismo, créame que usted no se ha arrepentido. Usted está con un remordimiento de lo malo que hacía o de lo que sigue haciendo. Pero si su vida ha cambiado totalmente y le dicen, oye, pues qué diferente te ves. Y la gente te lo ve, la gente te lo dice. Oye, dame lo que tú tienes. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué ahora eres así? ¿O por qué aquello? ¿Por qué? Porque realmente la gente está viendo ese cambio radical que realmente hay de un arrepentimiento y no solamente de un... ¿Qué dicen los borrachos cada vez que toman al siguiente día? No lo vuelvo a hacer. ¿Ese es arrepentimiento? No, para nada. A lo mejor no nos hemos arrepentido de verdad. Y como un hermano un día llegó y me dijo, dices, no, es que le pegó lo que dijo que ya no quiere jugar a ser cristiano. Pues sí, no estamos aquí para jugar a ser cristianos ni a la iglesita. No estamos para esos tiempos no podemos estar haciéndolo. ¿Somos o no somos? Póngase de pie. Ahora, bueno, hermano, y pues ese fue Judas, no, ¿nosotros qué? Pues nos enseña y nos dan lecciones muy, muy, muy claras en nuestra vida práctica. Judas tuvo muchas oportunidades perdidas donde escuchaba a Jesús diariamente y nunca se arrepintió. Estuvo más cerca de Jesús que la mayoría y lo desperdició. No desperdicie los tiempos que usted viene a la iglesia, mi hermano. Aprovéchelos. Problema de la avaricia, la hipocresía. Cuidado con eso. Jesús nos ama tanto, así como los discípulos que les dijo llamar amigos. Aprovechemos ese amor que Dios tiene para nosotros. Y esa soberanía de parte de Dios, que todo lo que pasa tiene un propósito de parte de Dios. Y todo lo que Judas, pasó, ya estaba escrito. Entonces la vida de usted tiene un propósito. Usted sabe si lo acepta o no lo toma. Solamente leamos este último versículo en 2 Corintios 13:5. Dice, ¿cómo dice? Léalo fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos. ¿Quiénes? Nosotros mismos. Cierre sus ojos y haga esto. Examínese a usted mismo. Pruébese a usted mismo. ¿No será que hay algo de amargura en su vida? ¿No será que hay algo de resentimiento en su corazón? ¿No será que hay algo de tristeza, dolor? Porque alguien lo traicionó,
Jesús estaba dispuesto a perdonar a Judas. Y Él está dispuesto a perdonar a nosotros. La vida de Judas nos grita que no terminemos como Él. Podemos estar asistiendo a la iglesia, cantar, tomar la cena del Señor, servir, hacer y todo, pero tener un corazón lejos de Dios. Pero hoy la gracia está disponible para cada uno de nosotros y servir al Señor con corazón dispuesto. Y no ser un traidor, no renegar, sino servirle de corazón sincero. Cuidemos nuestro corazón, mi hermano, mi hermana, a un servicio claro, un servicio digno. Examine su corazón. ¿Por qué está siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que lo motiva? Que nadie más ocupe su lugar, que le corresponde a usted y servir al Señor. Si realmente usted quiere cambiar, ser su vida transformada y no ser como este Judas, mire, yo le invito a que como compromiso hacia Dios, como compromiso a su vida delante de Dios, levante sus manos al cielo. Dile, yo no quiero ser como Judas. No quiero terminar tampoco como Judas. Yo quiero ser tu siervo, Señor. Aquí está mi vida. Guarda mi corazón. Ayúdame a perdonar. Si tengo cosas pendientes con alguien, que yo pueda ir y pedir perdón y que yo pueda perdonar también. Tú lo dejaste muy claro en tu palabra. Y se lo dijiste a sus discípulos. Hoy, Señor, tenemos la oportunidad de servirte con alegría, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero. Ayúdanos a acercarnos a ti con ese corazón sincero. En el nombre de Jesús, Padre, mira a cada corazón hoy. Examínalo. Ve en ellos si hay iniquidad, maldad, si hay en nuestras vidas pecado. Y perdónanos, Señor. Queremos traicionarte, Señor. No queremos vivir una vida de traición, una vida de quejas, sino queremos vivir el propósito del que tú tienes para nosotros. Guarda nuestro corazón de toda raíz de amargura, toda raíz de enojo, y que seas tú quien gobierne los corazones, las vidas, para tu honra, para tu gloria, Señor. Que podamos ser hombres bendecidos por ti, que te sirvan a ti de corazón. Que entreguemos nuestras vidas, Señor, en todo tiempo a ti. Que nuestro corazón esté cerca de ti. Y que tu Espíritu, Señor, cada día venga, redarguya, quebrante nuestros corazones. Y seamos fieles a ti en todo momento. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos confíen en ti, en tu palabra, en los propósitos que tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Háblales, exhórtales, anímales, levántales, Señor. Tal vez su corazón esté apagado, su espíritu no esté encendido. Bueno, levántales, Señor. Aviva el fuego en sus vidas. Tú conoces cada uno de sus corazones, por lo que están pasando, por lo que hay en sus corazones. Que tu corazón esté en ellos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Tome su ofrenda y vamos a darle gracias al Señor por ello. Padre, te agradecemos todo lo que proviene de ti.